En Infinita, a esta hora hay más que números. Ya estamos de vuelta en Más que Números de Radio Infinita, son las 9 de la mañana con 46 minutos y a esta hora conectamos con un gran entrevistado para analizar también los resultados de ayer, la visión desde el punto de vista de los empresarios y también, por supuesto, analizar esta red empresarial, como se le ha denominado, formalizada por fraude al fisco. Nos acompaña Bernardo Larraín, presidente de Pivotes y vicepresidente de Colbún. ¿Cómo estás, Bernardo? Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Hola, Bernardo. Hola, buenos hola. días. ¿Qué Hola, tal? ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Un gusto Muchas saludarte, gracias. Bernardo. Bernardo, ¿te sorprendió el resultado de ayer? ¿Era más o menos lo que tú esperabas? Bueno, nadie se puede quedar sorprendido cuando las principales encuestas anticipaban un resultado como este, digamos. Creo que se reivindica el rol de las encuestadoras con más trayectoria. Uh-huh. Así que, sorpresa no. Ahora lo relevante ahora es dar vuelta a la página constitucional, como se promete desde la política, y iniciar este nuevo ciclo que dicen estará abocado ahora sí a las urgencias ciudadanas, digamos. Así que ese es el tema que básicamente que concentra nuestro trabajo en Pivote. Sí. ¿Cuál va a ser en el fondo? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? Yo creo que eso es lo más central que se debe Se va a dar conversar. vuelta a la página, Bernardo, porque se habla de dar vuelta a la página, pero por 2 años nomás. ¿Es un plazo suficiente para poder despejar la incertidumbre y poder volver a invertir y a crecer? Bueno, obviamente yo creo que es sano desde la sociedad civil, desde las distintas organizaciones que participamos en el debate público, tener un cierto sano escepticismo. Un cierto sano escepticismo porque parece ser cuando uno escucha a los distintos líderes políticos en su análisis después del resultado de ayer, que la ciudadanía tendría que confiar en un simple cambio de voluntad de los incumbentes del sistema político que de pronto decidieron en el fondo hacer lo que no han hecho en los últimos 10 años, ¿no es cierto? Que es cruzar el pasillo, llegar a acuerdos con los otros sectores políticos para básicamente consensuar las reformas que las urgencias ciudadanas necesitan. Yo creo que eso hay que tener un cierto escepticismo de eso, por 2 razones. Primero, porque no es solamente un problema de voluntad de los incumbentes del sistema político, también hay un problema de disfuncionalidad del sistema político. Cuando tú tienes 22 partidos políticos en el Parlamento, es muy difícil que eso ocurra, que se cruce el pasillo y que se lleguen a acuerdos en reformas con sustentos técnicos y evidencia. Eso es una razón. Y segundo, en el fondo, porque viene un ciclo electoral de 5 elecciones, municipales, gobernadores, primarias, parlamentarias y presidenciales. Entonces la calculadora electoral va a estar muy presente y sabemos que esa calculadora electoral no es muy proclive a emprender reformas que tienen costos políticos. Entonces creo que es bueno mantener un sano escepticismo. Perfecto. Ahora, Bernardo, desde el punto de vista de los acuerdos, ¿qué nos dice hoy día esta votación? O sea, ¿la gente quiere en verdad seguir hablando sobre estos temas o no le gustó necesariamente lo que se presentó en esta propuesta con un sesgo evidente de ultraderecha? Mira, claramente las personas se distanciaron de la palabra constitución. Yo creo que el primer distanciamiento se produjo con la primera etapa, que fue la fallida convención. Uh-huh. Yo creo que ahí se produjo un distanciamiento irreversible. Era difícil que la segunda etapa, por bien que hiciera la pega, revirtiera ese impacto inicial. Así que yo creo que los grandes responsables aquí son los protagonistas de la primera etapa, que produjeron un gran distanciamiento de una palabra que inicialmente generó esperanza, que se demuestra en que el 70% de los chilenos dijeron sí, vamos por un proceso constitucional, y que esa esperanza se transformó en una gran frustración, incluso indignación, con el performance de la primera convención. Eso era difícil de revertir. Ahora, hubiera sido deseable que se hubieran hecho más esfuerzos Uh-huh. por centrar la segunda etapa en lo que es realmente propio de una constitución. Aquí el proceso constitucional en sus 2 etapas también cayó víctima de retóricas inflamadas, digamos, que decían que la constitución iba a resolver todos los problemas de la gente, que la constitución sería la casa que nos une, íbamos a estar todos juntos, abrazados, por así decirlo, en el fondo, en este proceso constitucional. Esas 2 inflamaciones son buenismos que le hicieron muy mal al proceso. Y pocos estuvieron, en el fondo, concentrados en decir la constitución es mucho más aburrida, pero no menos importante. Es aburrida porque se dedica, ¿no es cierto?, a diseñar el sistema político, que era fundamental cambiar, Sí. la estructura del Estado, que también era fundamental cambiar. Basta ver los grados de captura que tiene el Estado
cuando uno ve, ¿no es cierto?, que un partido político nombra un seremi en Antofagasta, otro partido político, otro parlamentario nombra o incide el nombramiento del funcionario principal del Servicio Local de Educación en Atacama. O sea, el nivel de captura del Estado es otra cuestión que la Constitución podría haber modificado. De hecho, el texto rechazado tenía propuestas bien interesantes en estas dos dimensiones, sistema político y, por otro lado, en el fondo, estructura del Estado. Entonces, nadie puso el foco, nadie bajó las expectativas, nadie explicó que la Constitución era esto y no lo que se prometía, y la gente que es bastante inteligente y sensata se aburrió de que jugaran con sus expectativas. Entonces, yo creo que esa es la explicación de esta desconexión y de este resultado. ¿Será que la política está muy atrincherada, está como muy, claro, tratando de prometer cosas, extremando argumentos, mostrando o haciendo creer a la gente de que se van a, como dices tú, se van a solucionar los problemas cotidianos a propósito de una constitución? Pero esto no es solo de la constitución, esto es de las campañas de todo tipo. Entonces acá uno se pregunta, si están muy atrincherados, ¿cómo vamos a volver a dialogar? ¿Cómo vamos a volver a conseguir acuerdos para poder crecer, digamos, sin tantos extremos, Bernardo? Mira, yo creo que hay que tener un cierto escepticismo. Yo creo que es sano eso. No hay que ser ni eufóricos pesimistas ni eufóricos optimistas. Yo creo que eso es poco sano porque eso no conduce a la acción. En cambio, el escepticismo sano, una cierta distancia de las promesas que hoy día se hacen, genera una motivación a la acción. Y por lo menos nosotros en Pivote vamos a cómo queremos romper esta inercia o contribuir a romper esta inercia. Es decir, mire, los titulares, pacto fiscal, pacto por el crecimiento, pueden ser una muy bonita palabra para esconder la calculadora electoral que va a influir en la agenda política de estos 2 años. Eso es innegable. Entonces, ¿qué hace la sociedad civil? Bueno, la sociedad civil, que no está expuesta a esa dinámica electoral, tiene que ponerle el foco a cuáles son las crisis que vive el país y transformar en prioridad las modernizaciones necesarias para enfrentarlas. Y en Pivote estamos básicamente, o sea, obviamente la más urgente es la de seguridad y la de salud, pero hay otras que, si bien no son tan urgentes o tan visibles, son igualmente importantes. La primera de las cuales, que hemos hablado hoy, recién, es enfrentar la crisis de la disfuncionalidad del sistema político y los crecientes grados de captura del Estado. Esta es una cuestión sustantiva. ¿Y por qué la pongo por primero? Porque es la que parece más distante de las necesidades ciudadanas. Y vaya que es cercana, porque un sistema político disfuncional y un Estado capturado no va a poder entregarle las soluciones a la urgencia ciudadana que las personas demandan, digamos. Entonces, esa es una primera crisis que requiere modernizaciones sustantivas, no listas de lavandería de medidas administrativas como muchas veces ocurre. O sea, si el pacto fiscal se va a llenar de medidas administrativas largas, obviamente que habrá quedado vaciado de contenido. Ahora, Bernardo, igual el ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha hecho un trabajo de escuchar, de reunirse, de atender a las inquietudes de todos los sectores, ¿crees tú? Por lo menos en esta última parte, antes de presentar lo que vamos a conocer, no sé, pues probablemente en marzo, antes de que empiece la discusión parlamentaria. Yo no dudo de la intención, del trabajo que ha realizado el ministro Marcel. Y de hecho circuló un borrador de documento de pacto fiscal que es un buen punto de partida. De lo que yo dudo y de lo que es necesario poner un sano escepticismo es de la voluntad real de su coalición para nosotros seguirlo al ministro Marcel. O sea, piense usted que cuando el ministro Marcel hacía esfuerzos titánicos por convencer que el pacto fiscal y lo que se recaudara en el fondo iba a estar destinado a pensiones, a salud, a seguridad, desde el mismo oficialismo revive una política profundamente regresiva, como es la condonación de los créditos con aval del Estado. Entonces, por otra parte, cuando el ministro Marcel decía que se requería reformar el sistema de evaluación de impacto ambiental, los permisos sectoriales, que es la principal traba de la inversión en Chile hoy día, para cortar los plazos, para bajar la incertidumbre. Por otra parte, la ministra de Medio Ambiente anticipaba cuáles serían los contenidos de la reforma del sistema de evaluación de impacto ambiental, los cuales, en palabras del exministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, de la presidenta Bachelet, iban exactamente en el sentido contrario de acortar plazo y disminuir incertidumbre. Entonces, nadie duda de la voluntad del ministro Marcel, el escepticismo sano, ¿no es cierto?, de la real voluntad de su coalición para seguirlo en estos cambios. ¿Cuántas veces hemos visto que en la agenda de seguridad los que se descuelgan son los mismos partidos oficialistas? Y aquí hay un riesgo. Si equivocadamente se sienten triunfadores, puede venir una tentación en este ciclo electoral de decir, aboquémonos a consolidar nuestra base electoral, ese 30% que apoya al gobierno contra viento y marea.
Y eso puede implicar revivir reformas que venían de la agenda original del presidente Boric. ¿Por qué Y eso es dijiste, riesgoso. Bernardo, por qué dijiste si equivocadamente se sienten triunfadores? ¿No crees que ganó el gobierno con el rechazo el día de ayer? No, sería una interpretación profundamente equivocada y creo que aquí lo que hay es una señal, tanto en la primera parte como en la segunda parte de la ciudadanía, de decirle, mire, usted jugó con mi expectativa, de todos los sectores políticos. Usted, yo hace rato que no creo que la Constitución, aunque fuera importante para ciertas cuestiones bien importantes como el sistema político, la estructura del Estado, y tercero, un tercer elemento fundamental de la Constitución es que cómo se podía lograr un mejor equilibrio entre, ¿no es cierto?, una mayor solidaridad en los derechos sociales, pero al mismo tiempo manteniendo esa libertad que tienen las personas de elegir entre prestadores público-privados. Esos tres elementos sustantivos de una Constitución que la hacían muy importante, era a lo que había que abocarse. Entonces, ciudadanía que le dijo, mire, usted me prometió el oro y el moro, me prometió en el fondo que todos los problemas se resolverían, y lo que yo vi en la primera etapa sobre todo fue un performance completamente lamentable. Y luego, en el fondo, en la segunda pata no percibió la ciudadanía un esfuerzo suficiente para, en el fondo, revertir esta impresión negativa que quedó respecto al proceso constitucional. Entonces, quien quiera arrogarse un triunfo de esto, cuando la ciudadanía está expresándole a la política a nivel general, de todos los sectores, creo que quien quiera arrogarse olímpicamente un triunfo va a terminar siendo aún más castigado por esta ciudadanía. Bernardo Larraín, presidente de Pivotes, vicepresidente de Colbún, también estuvo durante muchos años al mando también de la SOFOFA. Te quería preguntar sobre esta operación de servicio de impuestos internos que permitió desbaratar una organización de empresarios que buscaba, en definitiva, evadir el pago de más de 240.000 millones de pesos. Ya tienes 55 detenidos, se emitieron más de 100.000 facturas falsas y se habla de empresarios, en definitiva, que no estaban cumpliendo con sus obligaciones tributarias. ¿Algún comentario, Bernardo, respecto de esta situación? La CPC dijo inmediatamente que no se trataba de empresarios, sino que más bien de delincuentes. ¿Qué te parece este tipo de prácticas? ¿Son tan habituales? Mira, yo un primer comentario y comparto plenamente lo que dijo la CPC, y no solamente se aplica para cuando ocurren casos como estos, y hablamos de los empresarios, cuando un político en el fondo es pillado en un caso de corrupción, ya hablamos de los políticos, cuando, en fin, un abogado en el fondo se ve grabado en un video como el que escuchamos, completamente aberrante, y se habla de los abogados, en fin. Es el primer tema que tenemos que corregir en Chile. Este es un grupo de personas que armaron una red delictual, me refiero a los 55 que tú mencionas, sí. Una red delictual en donde básicamente instrumentalizaron la palabra empresa, usaron empresas falsas, en fin, así como también el caso de empresas de factoring que usaban facturas falsas. Son personas que obviamente el Poder Judicial tendrá que determinar en el fondo quiénes son los responsables y cuáles son las sanciones, pero los hechos y las personas que estaban detrás de esos hechos, más que categorizarlas como empresarios, como abogados, como políticos, lo que fuera, son personas que deben ser sometidas, ¿no es cierto?, a la justicia y deben ser sancionadas según como la justicia determine. Y no merecen mucho más análisis que eso, porque creo que no son casos generalizados, y haríamos bien en Chile de ser menos autoflagelante cada vez que Chile en el fondo es un país sano, y por eso creo yo que todavía hay esperanza de que finalmente podamos emprender los cambios para fortalecer las instituciones, porque precisamente en el fondo estos casos se conocen rápidamente y se condenan rápidamente. En otros países que hay muchos mayores niveles de masividad de casos como este, está todo, el escrutinio está como adormecido. En Chile no está adormecido, y eso es muy positivo. Bien. Ya, pues Bernardo Larraín, un gusto escucharte como siempre. Bernardo es presidente de Pivotes y vicepresidente de Colbún. Que te vaya muy bien, estamos en contacto. Muchas gracias a ustedes, muy buenos días.